administrativos y los servicios exclusivos que brinda la ciudadanía. Estos procedimientos y servicios están ordenados según el área orgánica a la cual pertenecen y puestos en un formato legalmente establecidos. Luego, otra pregunta importante es, ¿por qué es importante el TUPAC? Asegura que los ciudadanos cuenten con la información necesaria sobre los trámites que desean realizar, el plazo, los costos, los requisitos y unidad que les resuelve el trámite. Ordena el conjunto de trámites que son brindados por las municipalidades. Obliga a los funcionarios y funcionarias a establecer de manera razonable e imparcial los requisitos, plazos y costos. ¿Qué contiene el TUPAC? De acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos General, Ley número 27444, el TUPAC debe contener los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad. Estos procedimientos deben estar sustentados mediante ley o decreto supremo. En ese marco, la municipalidad, mediante ordenanza municipal, puede crear procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, siempre que estén considerados en la competencia que tienen atribuidas en la Ley Orgánica de Municipalidades. Debemos entender por procedimiento administrativo es aquel que se inicia a solicitud del ciudadano o ciudadana que genera una respuesta por parte de la municipalidad. Servicio prestado en exclusividad son los servicios que solo pueden brindar la municipalidad, debido a que no hay terceros que lo presten. Para estos casos es necesario que exista una norma expresa que autorice a brindar ese servicio. ¿Qué hacer si la municipalidad no tiene TUPAC o no lo ha actualizado? Si una municipalidad no ha elaborado o no ha actualizado su TUPAC, puede realizar procedimientos administrativos y prestar servicios en exclusividad, con muchas limitaciones, como producto de su falta de reglamentación, y no cobrar por ellos. El TUPAC debe ser aprobado por el Consejo Municipal mediante ordenanza. La misma ordenanza que se aprueba el TUPAC puede crear o modificar los procedimientos administrativos, así como modificar y ajustar el monto de las tasas que se cobran por esos procedimientos. Es importante que la ordenanza tenga artículos separados: el acto de la administración de aprobación del TUPAC, la creación de nuevos procedimientos administrativos, la modificación de los existentes. Esto está normado por el numeral 1 del artículo 36 de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales de la Ley 27444, el cual indica, artículo 36, la legalidad del procedimiento. 36, inciso 1. Los procedimientos y requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional u ordenanza municipal, o de la decisión titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. ¿Qué hacer si se ha creado o modificado procedimientos en ordenanza anterior de aprobación del TUPAC y este requiere ser actualizado? Si se ha creado o modificado procedimientos en ordenanzas anteriores a lo que se aprobó el TUPAC, este debe ser actualizado. Cuando la municipalidad actualiza su TUPAC o cualquier documento de gestión, debe dejar sin efecto la norma u ordenanza que aprobó el TUPAC o el documento de gestión anterior. Sin embargo, como se ha señalado, las municipalidades pueden aprobar o crear procedimientos en las mismas ordenanzas en las que se aprueba el TUPAC. Por esta razón, es de suma importancia a la hora de aprobar un nuevo TUPAC, verificar que no se vayan a dejar sin efecto procedimientos administrativos que hayan sido creados o modificados en ordenanza anterior. En estos casos, en lugar de dejar sin efecto la ordenanza anterior en su integridad, solo se debe dejar sin efecto el artículo de la ordenanza en el que se aprobó la versión anterior del TUPAC. ¿Se debe hacer algo más luego de aprobado y publicado el TUPAC? La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros tiene entre sus competencias la revisión de los TUPAC. Para esto exige a las distintas entidades públicas, incluidas las municipalidades, la prestación de la misma. Paso para elaborar un TUPAC. Se inicia con el proyecto de norma probatoria o modificatoria del TUPAC. Los formatos de sustento técnico legal de procedimientos administrativos y servicios presentados en exclusividad. El cuadro comparativo del TUPAC actual y el anterior. La conformidad del asesor jurídico respecto a la legalidad del total de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad. Asimismo, la aplicación de las normas de simplificación administrativa. La conformidad del área de la administración o del gerente municipal sobre el costo de los procedimientos administrativos
y servicios prestados en exclusividad. Asimismo, la Secretaría de Gestión Pública utilizará para su revisión el contenido de la presente guía. En ese sentido, incidirá en lo siguiente. El TUPAC solo puede componer o contener procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad. Se debe verificar la existencia del formato de sustentación legal y técnica para los procedimientos administrativos contenidos en el TUPAC. Todos los procedimientos administrativos deben tener la norma que los crea o los regula. Los procedimientos administrativos referidos a pensionistas y proveedores se colocan al final del TUPAC. Se revisará que los formatos de sustento tengan la información completa, por ejemplo, que incluyan los plazos de resolución y la mención expresa en la norma que son la base legal de cada procedimiento, verificando que se trate de normas de la jerarquía que la ley exige. Los procedimientos administrativos de preferencia deben tener calificación de aprobación automática o silencio administrativo positivo. Se verificará el cumplimiento del principio de simplicidad, por el cual las municipalidades deben hacer simples o sencillos y razonables los requisitos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad. Los costos de los procedimientos administrativos y servicios exclusivos deben responder a lo que le cuesta a la municipalidad desarrollarlos. Los plazos deben ser razonables, tomando en cuenta la complejidad de los procedimientos, su cantidad y la capacidad de la municipalidad. El TUPAC de una municipalidad distrital debe ser ratificada por su municipalidad provincial. El texto único de procedimientos administrativos TUPAC, aprobado por toda municipalidad distrital, debe ser ratificado por la municipalidad provincial de su circunscripción. En el caso de la municipalidad distrital de Rímac, esta debería ser aprobada por la municipalidad provincial de Lima. Es necesario recalcar que en el artículo 40 de la Ley Orgánica número 27972 nos indica lo siguiente, que las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales. Si la ley establece que las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su jurisdicción, significa que no es competencia de las municipalidades distritales hacerlo, porque se crearía un conflicto de competencia y sería un acto violatorio de la ley. Se debe tener presente en el artículo 2 del título preliminar de la mencionada ley orgánica, señala que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica, administrativa en los asuntos de su competencia. Además, se debe tener en cuenta al momento de aprobar el TUPAC lo previsto en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú, respecto al principio de legalidad, en cuanto se establece que los gobiernos locales pueden crear, modificar, suprimir contribuciones y tasas o exonerar de estas dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. Además, tenemos que tener en cuenta que el objetivo del TUPAC, sin lugar a dudas, es que cada administrado sepa qué tipo de trámites se hacen en cada institución y qué requisitos son exigidos para la realización completa de cada trámite, la indicación y el monto de los pagos por concepto de derecho de trámite. Que la metodología de determinación de costos en los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, comprendidos en los textos únicos de procedimientos administrativos de las entidades públicas, en cumplimiento del numeral 44.6 del artículo 44 de la ley número 27444, Ley de Procedimientos Administrativos General. En la novena disposición complementaria y final de la norma en comento, se establece que los derechos de tramitación para los fines dispuestos en el artículo 15 de la ley número 28976, Ley de Marco de Licencia de Funcionamiento, en los decretos de tramitación correspondientes a la licencia de funcionamiento, la estructura de costos de las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones a su cargo deberán respetar los montos máximos a que hace referencia en el artículo 40 del reglamento en comento, que en presente caso la Municipalidad Distrital del Rímac a la fecha no se ha adecuado el TUPAC a la mencionada ley, que es otro problema. Que revisara la publicación de normas legales en el Diario Oficial del Peruano con respecto a las ordenanzas aprobadas con la Municipalidad de Rímac y su ratificación por la Municipalidad Metropolitana de Lima, no he podido verificar que la misma haya aprobado los procedimientos administrativos, requisitos
y tasa de los derechos administrativos para la obtención del certificado de seguridad de defensa civil a través de las expresiones técnicas en edificaciones como la básica y detalle, modificando su texto único de procedimientos administrativos, el TUPAC. Actos violatorios por parte de la Municipalidad Distrital del RIMAC a través de sus funcionarios y servidores contra los administrados. Violación del principio de legalidad. La Subgerencia de Defensa Civil, que es el ejecutante de las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, viene recepcionando los expedientes de los administrados para el otorgamiento de certificados de defensa civil, cobrándose los derechos administrativos y exigiendo los requisitos previstos en la norma derogada, que es presente caso del Decreto Supremo número 66-2007 PCM, y procedimientos administrados 7.1 de la Ordenanza 123 MDR, que se versaba sobre la obtención del certificado de defensa civil básica, o sea, para los locales menores de 500 metros cuadrados, que era competencia de las municipalidades distritales, sin haberse modificado en el TUPAC de la municipalidad, aprobado la Ordenanza 123 MDR del año 2006, conforme se tiene previsto con el nuevo reglamento aprobado por Decreto Supremo número 058-2014 PCM, que actualmente está vigente. Independientemente de lo señalado, el reglamento vigente establece que los certificados de seguridad tendrán una vigencia indeterminada, pero la Subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital del RIMAC los otorga con una vigencia de 2 años, de acuerdo a la norma derogada, que es lo que viola el principio de legalidad, al no aplicarse lo dispuesto en la norma vigente en comento, lo que constituye un abuso de autoridad, ya que por un lado se cobra derechos administrativos sin tener aprobado su TUPAC, lo que constituye un cobro indebido, y por otro lado se viola lo establecido en el artículo 9 de la Ley 29060, Ley de Silencio Administrativo, que establece que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 332, numeral 6 de la Ley 2744, solamente podrá exigirse a los administrados el cumplimiento de los procedimientos o requisitos administrativos que se encuentren previamente establecidos en el texto único de procedimientos administrativos, es decir, el TUPAC, no pudiendo requerirse procedimiento, trámite o requisito u otra información documentaria o pago que no conste en dicho texto bajo responsabilidad del funcionario o servidor público que les exija, aplicándose las sanciones establecidas en los artículos 5 y 4 de la Ley 29060. Actos conexos a la violación del principio de legalidad por parte de la Municipalidad Distrital del RIMAC a través de sus funcionarios y servidores, que a pesar de contar con los procedimientos administrativos, requisitos y derechos en su TUPAC, los servicios o los servidores de la Subgerencia del Control y Sanciones vienen imponiendo multas y clausuras de los locales comerciales del distrito del RIMAC, sobre todo a lo que corresponde obtener el certificado de seguridad en defensa civil. De detalle que antes era otorgado por la Municipalidad Metropolitana de Lima y ahora, con lo establecido en el Decreto Supremo número 058-2014, le corresponde a los distritos y en el presente caso la municipalidad, independientemente de lo señalado, ni siquiera de acuerdo a la investigación practicada, ni siquiera tiene el equipo técnico para llevarse a cabo las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones y inspecciones técnicas en detalle, y no reconocer recepcionar los expedientes administrativos organizados por los administrados, porque no se tiene establecido el procedimiento, ni requisitos, ni siquiera el monto del pago de los derechos administrativos en el TUPAC, pero sin embargo le vienen aplicando multas y clausuras por no contar con el certificado que debieron renovar en la Municipalidad Metropolitana de Lima, que ya no es competente en el otorgamiento del certificado de seguridad de defensa civil en el detalle, lo que constituye un acto de abuso de autoridad. A la fecha, la Municipalidad del RIMAC todavía no ha aprobado su ordenanza, adecuándose al Decreto Supremo 058-2014. Para concluir el presente video es necesario llegar a una solución
Conforme a lo expuesto, hemos llegado a la solución, que la solución sería, en primer lugar, que la municipalidad rectifique el decreto supremo número 058-2014 PCM. De esa manera dejará de violar el principio de legalidad, según lo dispuesto en la Constitución. Otra de las soluciones que podríamos deducir de este incidente, de este problema, sería que se pueda capacitar no solamente a los fiscalizadores, sino a los inspectores de saneamiento, en este caso a los inspectores de seguridad y los inspectores también de lo que es construcción, en materia técnica, no solamente en materia técnica, ya que ellos tienen un estudio que justamente por ello están trabajando en esa área, instruirlo más que nada en materia legal. ¿Por qué? Porque para que no se esté impartiendo multas, sanciones, actas de control a diestra y siniestra, como si estas fueran simples y llanas invitaciones a un matrimonio, porque lo único que están ganando con ello es llenarse de carga procesal, aparte que se llenan de impugnaciones, y más que menos en esta municipalidad del Rímac, casi todas las sanciones o actas de control levantadas por este tema están siendo actualmente medios impugnados. Además de ello, recalcar también que tener en cuenta que por la violación al principio de legalidad, que es un principio constitucional, es de por sí que todas estas resoluciones o estas actas de control o sus multas se deben declarar nulas de por sí, hasta el momento en que puedan ratificar su ordenanza del procedimiento administrativo en cuanto a lo que es edificación y certificado de defensa civil. Para concluir con el presente video, no pudimos hacer entrevistas a motivos de que en la municipalidad no nos permiten entrar con teléfonos o hacer llamadas debido a que acá se encuentra una entidad bancaria.